Hannah tenía las manos firmes en el volante. Podía sentir el frío aire de la madrugada, más de lo normal. El día de por sí, había sido extraño. El gris había opacado el cielo, haciendo que lo que había pasado esa noche, las cosas que vio y el miedo que sintió, sean más vívidos. Entonces, recordó su primer encuentro con lo que ella llamaba engendros. No encontraba otra forma de nombrarlos porque definitivamente no parecían humanos. La imagen de la mujer con los dientes en el cuello de aquel chico que iba siempre a comprar cigarrillos apareció en su mente. Los ojos de aquella mujer, completamente blancos, le daban un aspecto de una criatura sacada del cine de terror. Intentó sacar ese recuerdo de su mente, aunque de todas formas no era lo único que la atormentaba. Dio un vistazo al retrovisor, su hija estaba mirando atentamente la ventana, aún estaba con la ropa que usaba para dormir, pensó en la incómoda conversación que tendrían una vez que todo se haya calmado. ¿Cómo debía explicarle a Sarah que mató a un hombre? Eso no era lo mismo que hablar sobre cómo nacen los bebés, o por qué cada año las cosas se hacían más caras, no era igual y ella lo sabía. Ese hombre ya no era humano, tenía los mismos ojos que esa mujer. No, no lo era. Repitió en su mente, trató de apagar la culpa que sentía. No había llegado a conocer a aquel sujeto, a veces lo veía regando su jardín, pero no habían cruzado palabra alguna. De todas formas, no era como si conociese muy bien a sus vecinos. El humo que subía por detrás de las casas, le hacía pensar en que tenía que salir de la ciudad lo más pronto posible. Había logrado escapar a duras penas del incidente en la tienda, ahora le tocaba escapar de la ciudad. Vio como delante de ella algunos de esos engendros caminaban ladeando los brazos. Sus alaridos no se hicieron esperar cuando el auto pasó al lado de ellos. Hannah notó unas siluetas en el patio de una casa, una tenía algo en la boca. Cuando el auto avanzó, sus luces iluminaron la escena y presenció como eso que la silueta tenía en la boca era un trozo de carne, y su origen yacía en el suelo aún retorciéndose. Un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Hannah sintió un ardor en el estómago, movió la palanca de velocidades y pisó con fuerza el acelerador, comenzó a alejarse de la escena. Definitivamente no quería seguir viendo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó para sí misma. No había habido indicios, todo había sido tan repentino. Observó como un auto se adelantaba, delante vio dos figuras, una estaba persiguiendo a la otra. Ya podía imaginar de lo que se trataba. El auto embistió al perseguidor haciéndolo salpicar sangre, el tipo quedó tendido en el suelo, mientras el vehículo que lo había chocado se alejaba sin importarle, parecía estar igual o más apresurado que ella. Hannah rodeó lo que pensó era un cadáver, pero al mirar el retrovisor vio como aquel sujeto comenzaba a levantarse, sus extremidades parecían torcidas, pero aún así continuaba moviéndose. No son humanos. Aquella frase regresó con más fuerza a su mente, esta vez estaba convencida de ello. ¿Viste eso, mamá? La voz de Sarah se había hecho escuchar luego de varios minutos. ¿Cómo? ¿Cómo es que se levantó después de...? No son humanos. Respondió con seguridad interrumpiendo a su hija. ¿Cómo sabes eso? Lo vi, uno de ellos entró a la tienda, atacó a un cliente y luego quiso acabar conmigo, pero logré escapar. Me recuerdan a los zombies. ¿Los de las películas? Sí, tal vez también mueran con un disparo a la cabeza. Bueno, dudo que alguien sobreviva sin cabeza. Mamá, ¿crees que todo esto solo pasa en nuestra ciudad? No lo sé, solo espero que encontremos un lugar seguro. No volveremos a casa, ¿cierto? Posiblemente no. Hannah vio como Sarah fijaba su vista en la ventana del lado. Creo que será mejor que nos sigas viendo a la calle. No me pasará nada, vamos en el auto. Podrías ver algo que no te guste. Está bien. Hannah la vio a través del retrovisor, pensó que tal vez la noche había sido demasiado para ella. Sabía que a su hija le gustaba ver aquellas películas slasher, algo que a ella no le agradaba.
Pero una cosa era una película y otra muy distinta la realidad. Lo más aterrador de algo es cuando puedes palpar lo real que es. Volvió a mirar el retrovisor, Sarah parecía profundamente dormida, ella volvió a centrar la vista hacia el frente, el auto que pasó antes se encontraba empotrado contra una casa. Se había llevado la valla del jardín. Solo se le alcanzaba a ver la parte trasera. Hannah evitó seguir mirando y prefirió enfocarse en el trayecto, pero su mente comenzaba a atormentarla con la posibilidad de que tras una mal maniobra el Dodge Monaco acabara igual que aquel auto. Estaba por llegar a la intersección que conectaba con la autopista, vio como otro auto se le adelantaba incorporándose a la vía, Hannah hizo lo mismo, dentro de la autopista había el doble, quizá hasta el triple de autos de lo habitual. Algunos estaban a tope de maletas, otros ignoraban la velocidad máxima y pasaban a toda marcha. Sin duda ella no había sido la única que pensó que lo mejor era salir de la ciudad. Por su mente cruzó la idea de pisar el acelerador a fondo, pero la olvidó por completo cuando más vehículos se sumaron a su alrededor. Además, la imagen del auto estrellado se incrustó en su mente, no podía, bajo ningún concepto, dejar que eso pasara, su hija estaba durmiendo en el asiento de atrás y confiaba plenamente en que su madre tomara siempre la decisión correcta. Hannah no podía defraudarla. No, otra vez no, por favor. Aquel recuerdo de su hija en el hospital, siempre le evocaba lo descuidada que había sido con ella. Su mente comenzaba a abrumarla. Encendió la radio y giró la perilla esperando que eso pudiera distraerla, sin embargo una estática la recibió. Comenzó a cambiar de estación hasta que escuchó la voz de un locutor. Compartimos las directrices cruciales emitidas por las autoridades. Enfatizamos la importancia de evitar abandonar la ciudad, dado que se anticipa un aumento considerable de tráfico en las autopistas. La recomendación más prudente es permanecer en casa y aguardar la intervención de los servicios de emergencia. Hacemos hincapié en la prevención de accidentes y en la salvaguarda de la seguridad de su familia. Sin más preámbulos, concluimos esta transmisión de emergencia, instando a la comunidad a actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones proporcionadas. La voz del locutor se apagó y el ruido de la estática volvió. Hannah cambió entre estaciones hasta que encontró una que sí estaba transmitiendo algo, relajó sus manos en el volante y se concentró en la canción, pronto comenzó a sonar otra. Tarareó aumentando su tono cada vez más, ella no creía que tuviese talento para cantar, pero Sarah dormía y el resto de los conductores no la iban a escuchar, podía sentir como su mente abandonaba un poco el peso de sus preocupaciones y recordaba sus años de juventud donde encendía el tocadiscos de su padre y disfrutaba de la música. Recordó aquella época en donde no tenía más responsabilidad que ir a la escuela, donde no se sentía abrumada por los recibos y las deudas, donde no sentía que había echado a perder su vida, donde aún no había cometido tantos errores. Como una moneda hacia un imán, un pensamiento furtivo detuvo su melancolía. ¿Sarah también era uno de esos errores? Aquella ocasión en la que Sarah escuchó a dos señoras mayores hablar, y una de ellas llamó error a su hijo, desencadenó en que le preguntara a su madre de forma inocente, quizá no tan inocente, si ella era un error. Hannah apagó toda duda con un no, muy a pesar de que en el fondo, sentía que en parte lo era. Eso la hacía menospreciarse horriblemente como persona. En la carretera el tráfico era exorbitante, pareciera que nadie hizo caso a las advertencias de seguridad. Con su mente inundada en incertidumbres, aún buscaba una respuesta a sus dudas, pero una frase que le solía decir su padre la tranquilizó. Todo pasa por algo. Tal vez, Sarah no estaba en sus planes, sin embargo no podía negar el cariño que tenía por ella. Si le dieran a escoger, ¿realmente la rechazaría? La respuesta clara era un rotundo no, tenía demasiado aprecio por Sarah, y por ella debía mantenerse acorde a la situación. Concéntrate en la carretera, dijo para sí misma. En la radio otra melodía aparecía para acompañarla los varios kilómetros que le esperaban hasta salir del condado. Seis canciones más sonaron hasta que la radio murió en un ataúd de estática. Hannah la apagó, solo el ruido del motor de los otros autos se oían. Pensó en que la autopista podría llenarse y vio a través del retrovisor. Sarah aún continuaba dormida. Un helicóptero de la policía pasaba por ahí, supuso que hasta ese entonces todos los que tenía el departamento de policía estaban en funcionamiento, volvió la vista al volante, pero un escalofrío recorrió su nuca al ver la aguja de la gasolina tan baja, sabiendo que aún faltaba un buen tramo por recorrer para salir del condado.
Quedar varadas en medio de la autopista era un riesgo latente, además, ¿quién vendría a ayudarlas? Probablemente las líneas telefónicas debían estar colapsadas. Entró por la primera intersección que vio, haciéndola ingresar a un suburbio que ni siquiera conocía. Condujo hasta una cuadra repleta de tiendas y supermercados, parecía ser la calle principal. A lo lejos notó como una fila de autos se mostraba. No era la única que necesitaba combustible. Detuvo el auto detrás de una camioneta esperando su turno para cargar. Otro auto no tardó en aparecer atrás. La fila avanzaba lentamente, y de vez en cuando ella cerraba los ojos al borde de quedarse dormida hasta que volvió a escuchar a su hija. Mamá, ¿qué sucede? Dijo Sarah entre bostezos. No es nada, solo paramos a llenar el tanque del auto, vamos a necesitar toda la gasolina posible. ¿Hasta dónde iremos? Hacia el este, al pueblo donde crecí. ¿Dónde está eso? Está en Colorado, estaremos bien allá, no te preocupes. Hannah vio cómo Sarah se acomodaba en la ventana para ver a su alrededor. Está muy tranquilo. Así parece. ¿Crees que vengan esos locos? Espero que no. Hannah movió el auto, aún faltaban 4 vehículos más para que su turno llegue. Se preguntó en qué parte de la ciudad estaban, no recordaba haber pasado por ahí, de todas formas no era importante ahora. La fila volvió a avanzar, ya llevaban 15 minutos ahí. El chillido de un motor se escuchó a lo lejos, acrecentándose como un globo siendo inflado, miró hacia un lado y vio como un auto rojo pasó a toda velocidad, pronto un ruido delante se oyó, el conductor de atrás se bajó, la curiosidad fue más y abrió la puerta del Dodge, viendo como el sedán había derribado un poste de luz cerca de la estación de servicio, no solo eso, sino que se había llevado una máquina de combustible, dejando un oscuro líquido regado por todo el lugar. El conductor detrás de ella aceleró con su auto rozando el cuerpo de Hannah. Esa mierda va a volar. Una chispa del poste tocó la gasolina y pronto la calle se iluminó con la intensidad de las llamas que se acercaban. Hannah entró al auto y condujo intentando salir de ahí, pero otro auto que intentaba hacer lo mismo impactó el maletero, haciéndola chocar contra un cartel publicitario de un restaurante de comida rápida. La estación de servicio estalló, el ruido fue tan fuerte que destruyó las ventanas de los autos cercanos. Hannah quedó aturdida, abrió la puerta del auto, su cabeza daba vueltas como un carrusel, se apoyó contra la pared de una tienda, y recordó a Sarah, ella se había golpeado contra los asientos y había perdido el conocimiento. Si intentaba salir con el auto pronto las llamas podrían alcanzarlas, tenía que decidir rápido y prefirió salir a pie, tomó la mochila de su hija y se la colocó en la espalda. Las llamas llegaron hasta ellas, intentó despertar a su hija, pero no respondía. Decidió cargarla en brazos, la tomó con dificultad y comenzó a correr, más gente a su lado lo hacía, desesperados escapaban del fuego, mientras este último se expandía como un vaso de agua derramada. Se detuvo y miró atrás, logró ver cómo las llamas llegaban al auto, lo observó melancólica, la había acompañado durante 15 años tras la muerte de su padre, y ahora estaba ahí en medio del fuego, convirtiéndose en un montón de metal quemado. Disparos y gritos la sacaron del trance, se percató de cómo a lo lejos un sujeto corría detrás de una persona, su cuerpo estaba bañado en llamas, lo cual no parecía importarle. Hannah sabía que probablemente no era humano, el sudor recorrió su frente mientras buscaba un refugio. Llegó a las puertas de una tienda, una ferretería, dejó a Sarah a un lado de la puerta, ella seguía inconsciente. Hannah intentó mover la perilla, pero era inútil. Sacó de su pantalón el revólver, por poco y se le cae de las manos. Un grito se oyó a lo lejos, Hannah miró por encima del hombro aterrada como un hombre devoraba el cráneo de una mujer. Un cuerpo más pequeño yacía a un lado devorado por otro de esos engendros, detrás de ellos, Hannah pudo divisar como otro loco corría hacia donde estaban ella y Sarah. Disparó a la perilla y esta salió volando como una bola de billar, tomó a Sarah y entró rápidamente, la dejó al lado de una percha y corrió a cerrar la puerta, pronto sintió como del otro lado algo luchaba por entrar.
Hannah puso todo su peso en la puerta, pero poco a poco cedía, sintió como si un auto la aplastara. Cayó a un lado de las perchas de pintura, el engendro encontró a Sarah, quien seguía sin despertar. Hannah tomó rápidamente un frasco de pintura y se lo lanzó, el engendro la miró y corrió a ella. Hannah tomó una de las palas que estaban colgadas a un lado de la percha, vio como esa cosa estaba a centímetros de ella y casi de forma inconsciente le golpeó con la pala en la pierna. Hannah se preparó para dar otro golpe, pero la feroz criatura la tomó de la pierna, ella cayó bruscamente al suelo, sintió como la jalaban de la pierna. Con dificultad sacó el revólver de su bolsillo, le era difícil de apuntar con claridad, los dientes de aquello que antes fue humano iban a clavarse en su piel, y eso no iba a ser algo agradable. Presionó el gatillo y un disparo resonó como eco en una cueva, se había oído incluso fuera de la tienda, llamando la atención de dos engendros que devoraban el cadáver de un hombre. Ambos se pusieron de pie y avanzaron hacia la tienda. Hannah sintió como su pie dejaba de ser sujetado, miró hacia abajo y vio el agujero que yacía en la cabeza de aquel sujeto, notó como en su zapato había quedado un trozo de la materia gris del tipo, la sacudió con una mezcla de miedo y asco, sintió alivio por unos segundos hasta que empezó a escuchar pisadas, se levantó y fue donde estaba Sarah, quien parecía estar empezando a despertar. Sarah, tenemos que movernos, rápido. ¿Qué? Aquellos pasos ya se oían más cercanos, Hannah no lo pensó y tomó bruscamente a Sarah del brazo, su hija casi tropieza al empezar a correr, pero ella la logró sostener, ambas corrieron hasta la puerta trasera, a lo lejos podía escuchar como ambos engendros las buscaban, Hannah abrió la puerta y ambas salieron, ella cerró, intentando poner el seguro, pero su intento fue en vano, decidió que lo mejor era alejarse, mientras más lejos estén del incendio y de esos monstruos, mejor. Bajaron el ritmo de sus pasos cuando estaban a 2 cuadras de distancia. Hannah volteó a ver a su hija, quien estaba severamente cansada, sus labios estaban resecos y sus pies se arrastraban, sin embargo, no se quejaba. En el transcurso habían visto pasar a más gente corriendo, quienes al igual que ellas buscaban escapar del desastre. Las sirenas se oían a lo lejos, y pronto varios vehículos policiales pasaron a un lado de ellas, junto a las patrullas venía un camión de bomberos. Hannah no podía olvidar el hecho de que ahora había matado a 2 personas, bueno, si es que se le puede llamar personas. Reconoció quién era ella ahora, pero cómo había cambiado tanto en unas horas. ¿Acaso la desesperación era la causa de todo esto? Hannah y Sarah continuaban avanzando, hasta que Hannah vio a lo lejos como un auto salía de una casa repleto de maletas y con 4 personas dentro. Ellos ya no volverán. Susurró para sí. Madre e hija hicieron un esfuerzo para llegar hasta la casa, la cual era bastante grande, pintada de blanco con algunos detalles celestes. Hannah llegó hasta la puerta e intentó abrirla, pero el intento no dio resultado. Pensó que eso había sido bastante tonto, en un arrebato irracional vino la idea de disparar, pero eso no sería muy inteligente dado el ruido que generaría. Buscó una ventana lo suficientemente grande para que puedan entrar ellas dos, al encontrarla, tomó una roca del suelo y rompió el cristal, haciendo un agujero lo suficientemente grande para que pase su mano por él, soltó el seguro de la puerta y pudo abrirla. Llamó a Sarah, quien se había sentado en la acera, ella acudió al llamado de su madre y fue la primera en pasar, luego pasó Hannah, ella cerró la ventana, puso la mochila de su hija en el suelo y comenzó a buscar una linterna, esperaba que Sarah hubiese pensado en empacar una. Dio una pequeña sonrisa al ver que efectivamente había una en la mochila. Ambas avanzaron por la casa, iluminando los rincones con la linterna, encontraron bajo la escalera lo que parecía ser un cuarto de huéspedes, Hannah abrió la puerta y buscó en la pared el interruptor para prender la luz. Una cama, una pequeña mesa de noche con una lámpara, una estantería y una tabla de surf, eran todo lo que las recibía. La mujer dejó la mochila encima de la cama y fue a asegurar la puerta, y tras eso regresó con Sarah, quien ya se había recostado en la cama. Se le notaba bastante cansada. Nos quedaremos aquí por hoy, mañana buscaremos una forma de irnos. Ok, pero ¿no crees que...? Sobre quedarnos a dormir en una casa ajena, no creo que les importe a los dueños. Respondió interrumpiendo a su hija. Si tú lo dices. Solo será esta noche, si eso alivia tu conciencia. No lo digo por eso. ¿Y si regresan? No lo creo, deja de pensar de más y duerme, es lo mejor para ti. ¿Sabías que los adolescentes necesitan dormir 8 horas para no tener dolores de espalda?
dijo Hannah denotando una pequeña sonrisa. No, para nada. Respondió Sara mientras se tapaba con la cobija que había en la cabecera de la cama. Hannah se sacó los zapatos, vio las manchas de sangre que destacaban en color crema del calzado. Sentía cómo empezaba a arder la planta de sus pies, aún así se levantó y apagó la luz, regresó a la cama y se acostó a un lado de su hija, pensó en la última vez que durmieron juntas. Sara tenía 6 años, en ese entonces ella solía leerle un cuento antes de dormir. Un día le leyó El Principito, uno de sus preferidos. Sara se sabía la historia, pero siempre estaba dispuesta a escucharla una vez más. Ese día Hannah se quedó dormida al lado de su hija y cuando se dio cuenta se le hacía tarde para ir a su antiguo trabajo en el club. Acostada en la cama pensó en lo rápido que pasa el tiempo. Hace unos años Sara le llegaba a la cintura y ahora ya le pasaba su hombro. Pensó en cómo había pasado de ser una niña alegre a una chica reservada. Tanto como el tesoro más preciado de un pirata, las cosas cambian, los niños dejan de ser niños y se convierten en adolescentes, y así también, cada vez es más difícil comprenderlos. Sin embargo, no dejaba de ver a Sara como una niña que había descuidado por años, pero que ahora estaba decidida a cuidar. Su hija solo la tenía a ella y ella a su hija. Hannah acomodó su cabeza en la almohada y miró a Sara por última vez antes de cerrar los ojos. Mañana sería un día complicado, había perdido el auto de su padre y no sabía dónde estaban. Pero al menos estaba junto a su hija, el resto ya lo resolvería. Tras unos minutos, el cansancio le ganó a sus pensamientos y se quedó dormida.